Luis, buenos días, ¿cómo estás? Hola Valeria, muy buenos días. Me da mucho gusto verte otra vez. Todo muy bien, aquí listos y sobre todo con un cuento que te traigo. Tenemos un evento que platicaremos al final de hoy, donde les voy a lanzar la invitación el 19 de mayo para las personas que están aquí en México que se nos puedan unir. Así que muy bien todo. Cuéntame, Súper platiquemos. bien, es un evento por invitación, ¿no? Es pequeño porque es de alto nivel, ¿no? Luego nos cuentas el Sí, detalle. sí, correcto, claro que sí. No, pues yo estoy muy contenta porque a mí este tema me apasiona, que es el tema de seguridad alimentaria y cómo todos los alimentos están conectados con el planeta y cómo tenemos que, todos los consumidores, los que trabajamos con alimentos, las industrias, tenemos que estar poniendo mucho foco, estrategias en que esto sea pues sustentable, ¿no? Ya Ujú, igual escuchamos tanto el término sustentabilidad que dejamos de poner atención, ¿no? ujú. Entonces, sí, y este tema se ha hablado mucho y hemos estado posteando en Enil Cereales, ha estado hablando mucho de este tema de agricultura regenerativa, Luis, y de cómo la industria en toda la cadena de los cereales está preocupada y ocupada trabajando en esto, ¿no? Entonces tú que sabes mucho de todo este tema de los cereales, trabajas día con día con los que siembran, con los harineros, con los del producto final. Cuéntanos cuál es tu perspectiva en este tema de agricultura regenerativa y el rol de los cereales y los granos en esto. Claro que sí, vale. Pues mira, a ver, lo voy a tratar de sintetizar con 3 puntos. Primer punto, agricultura regenerativa viene a ser esa revolución que a lo mejor habíamos venido trabajando desde hace años y hasta ahora estamos viendo ya de una forma física. Esto es, ya estamos viendo los resultados y más que los resultados, la necesidad de que los granos y sobre todo el tratamiento de la tierra tenga un sentido, tenga un cierto proceso, porque si no, te acabas tanto el este tierra o los granos no crecen de la misma calidad que se necesita. Punto dos. Necesitamos también comprender que la manera en la que se siembra, obviamente estamos mucho más conscientes ahora y queremos que lo que nos llevamos a la boca, pues en la medida de lo posible, sea procesado lo que sea necesario. Esto es, nos estamos muy pendientes de que no venga, por ejemplo, con órganos genéticamente modificados, queremos que no tenga pesticidas, buscamos o pensamos que si tiene algún fertilizante orgánico siempre será mejor. Pero curiosamente, cuando te metes para el campo, te das cuenta que hay cosas que son posibles y cosas que no son. Nada más por darte dos ejemplos. El tema de OGMs. Hay cultivos en el mundo, no solo aquí en México, en el mundo, que si no se hicieran como OGMs, no los tendrías como el algodón. Entonces, ¿qué va a pasar con eso? Entonces, es más bien un llamado a que la tecnología y los recursos que se puedan tener, utilizarlos de forma ética, que es a lo que yo le pongo como el punto. Si es de manera ética y si es de una manera responsable y analizando bien los efectos, creo que eso es bueno. Y el punto número 3 es, ¿qué pasa cuando estamos frente a este tema de la agricultura regenerativa? Nos va a llevar a un tema de los bioalimentos, esto es, los alimentos van a ser más ricos, los alimentos van a estar mucho mejor preparados y a lo mejor si hoy te digo, oye, fíjate que de un grano de maíz o de un grano de avena o de un grano de trigo consigo a lo mejor tanta proteína, tanta fibra, con los bioalimentos nos va a llevar a través de la agricultura regenerativa a que ese alimento tenga mucho más proteína o tenga mucho más fibra o tenga a lo mejor elementos que no se tenían antes. Eso es a lo que vamos. Entonces, vamos hacia un mundo donde los alimentos van a ser más globales, si lo queremos así poner, integrales y nos van a llenar mucho mejor. Sí, estaría súper bien. Sí, gracias Luis. Estaría súper. Tengo entendido que recientemente, bueno, tú todo el tiempo estás trabajando con el CIMIT, Uh el Centro de Mejora de Trigo y Maíz Internacional. Comentamos -huh, la entrevista pasada. Sería buenísimo que nos comentaras, le comentaras a todos una experiencia personal de cómo has uh visto -huh. tú eh, estas industrias, que es que no vemos todo lo que hacen todas las industrias detrás de los alimentos que tenemos en nuestro plato, ¿no? Como que no hacen, ay, sí, lo siembran por ahí o seguro lo traen de quién sabe dónde. No sé cómo pasa por la fábrica y llega, ¿no? A mi mesa, ya sea la tortilla, el arroz, el pan, la avena, la cebada, ¿no? Entonces, que nos comentes sobre pues, una experiencia directa que has tenido tú trabajando con el CIMIT en el campo, en el Valle del Yaqui. Cuéntanos un poco.
Claro que sí. A ver, solo para que sepan, el CIMIT, el Centro de Mejora para Maíz y este trigo, es un órgano que lleva muchísimos años, multinacional y curiosamente fundó su base aquí en México. De hecho, un premio Nobel de los años 70, Norman Borlaug, justamente se le llama el padre de la Revolución Verde porque él es el que comienza con estos proyectos y le da mucho el impulso de cómo tenemos que pensar en el mundo de un futuro para saber que haya suficiente comida. Y eso parte de los granos. Como bien dices, damos por hecho los granos, damos tan hecho que los granos siempre van a estar ahí, que no regresamos a veces para saber de dónde llegan o cómo llegan. Y la realidad es esta. Cuando vas para el CIMIT, tienen su estación allá en Ciudad Obregón, donde está el Valle del Mayo y el Valle del Yaqui, que son dos de las zonas que culturalmente e históricamente más producen granos, producen también canola y muchas cosas más. Pero el punto es, ¿qué pasa con estos cultivos? Dices, ¿cómo es posible que en una zona árida, en una zona donde hay poca agua, cómo es posible que nazcan tantos Ujú. granos? Y ahí llega una primera idea, el consumo de agua de manera responsable. Eso es algo que ellos tienen y lo han venido gestionando desde hace muchos años. Y dos, ¿dónde entra el CIMIT? Justo entra con sus variedades de híbridos que han hecho durante muchos años, donde el CIMIT dice, a ver, necesito un grano que resista el calor o resista las aguas de pozo que tienen un pH muy elevado o de sal. Entonces, todo eso se va trabajando genéticamente por muchos años. Entonces, hoy lo que tenemos son granos que han sabido resistir por generaciones sequías, aguas pesadas, han sabido tolerar condiciones de frío, de extremo calor, y gracias a eso es por lo que tenemos esos granos ahí en la mesa. Entonces, la experiencia que te queda de esto es, ¿qué pasa? Tenemos que conocer cómo viene ahí el campo, pero saber cómo se adapta. Porque una realidad es con el cambio climático que hemos hablado muchas veces, y ya es un tema así como la sustentabilidad que entra en todos lados, cuando comprendes realmente dónde te pega el cambio climático y la sustentabilidad, te das cuenta que a lo que vamos hoy es, hay menos alimentos, hay menos agua y la gestión que hagamos de esa agua y de un alimento mejor o de un grano mejor es lo que nos va a llevar a poder tener comida los siguientes 20 o 30 años. Sí, exacto. Y tengo entendido que también muchos, digo, tenemos algunos de nuestros seguidores y hemos puesto algunos posts, los temas de los objetivos del desarrollo sustentable, ¿no? Y Ujú. la importancia, la agricultura está relacionada con varios de estos, ¿no? Lo comentabas. El tema de agricultura regenerativa no sonará de, ay, pues sí, hay que lo hagan en el valle, en los campos, pues sin una agricultura, si no comenzamos, bueno, ya comenzamos, si no Ujú. seguimos insistiendo intensamente a través de toda la cadena en este tema de agricultura regenerativa, eh, pues va a haber más hambre, Sí. porque la población sigue creciendo a menor ritmo, pero de todas maneras sigue creciendo y pues necesitamos más alimentos. Y cada Ujú. vez tenemos que ser mucho más inteligentes en la utilización de todos los recursos, ¿no? Ujú. Entonces, a ver, ponos un ejemplo, Luis, por ejemplo, Sí, hablando de un plato, ¿no? Ayer comía pasta, ¿no? Y sí. entonces yo reflexionaba con mis hijos, a ver, ¿ustedes tienen una idea de cómo llegó la pasta a su plato? ¿No? Ajá. Entonces, o sea, ponos un ejemplo, o sea, de esta cadena y Sí, claro. cómo el beneficio de que tuviera cualquiera de la cadena de la pasta tuviera de ser parte de Lil Cereales. A ver si nos puedes Claro conectar que esos sí. dos temas. Claro que sí. A ver, primero, te lo voy a poner desde el punto de vista de la seguridad alimentaria, que es un tema que concierne a los gobiernos en todo el mundo. ¿Cómo le voy a hacer para que mi población coma? Así de fácil. ¿Cómo le hago para que, en el caso de México, 125 millones, que ya somos más o menos ahora, o en China los 1.300 millones, o bla, bla, bla? ¿Cómo le haces para que coman todos? Bueno, muy fácil. Primero, tienes que saber en qué eres competitivo y dónde tienes las ventajas para producir. Nosotros como México tenemos una gran ventaja, por ejemplo, en la producción de trigo durum. Muchos dicen, oye, ¿qué no es el mismo trigo? No, hay varios trigos, hay un trigo panificable, hay un trigo suave, y para no irme más allá, hay un trigo durum. Ese trigo durum, que se le llama, por ejemplo, en el sur, el trigo candial, se usa para las pastas, porque de eso sale una sémola. Bueno, el hecho de que tengas una sémola de un producto nacional, que primero te da muy buena calidad y la proteína es muy buena, para los que no sepan, los granos, en este caso hablando sobre el trigo, se miden grados de proteína y lleva puntos. Entonces, a lo mejor un trigo de un bajo grado de proteína puede ser 4 puntos, 5 puntos, 6 puntos, y de ahí puedes llegar hasta los 12, 13, 14, 16. Obviamente, una proteína muy alta se usa para ciertas cosas, para ciertos panes, ciertos productos que generalmente se venden de muy buena calidad, pero eso también tiene que ver mucho
en la construcción del sémola y de la harina. Entonces, supongamos en esto, entonces tenemos un buen trigo, a lo mejor digamos que es un trigo de 12 puntos, 13 puntos, y con eso hacemos pasta, ¿no? Bueno, ¿qué pasa con esa pasta? Pues esa pasta voy a poderla procesar y si la tengo aquí cerca en el país, obviamente su producción y su traslado va a ser mucho más barato. Esto quiere decir que una pasta producida dentro de un país va a competitivamente ser más barata que una traída de otro país, sí. Y la ventaja no solo queda ahí, sino que esa misma sémola ya tiene los beneficios que tiene ahí el trigo, entonces tiene proteína, tiene también la fibra y tiene también los minerales y aditamentos que ya lleva. Pero no solo eso, hay una norma oficial, en este caso para México, se llama una norma oficial mexicana, y la norma oficial te dice, oye, para que tu sémola venga bien hecho, para que tu harina venga bien hecha, añádele esto, ¿no? Y generalmente se le añade ácido fólico, se le añade hierro, magnesio, zinc. Entonces piensa que dice, oye, entonces en el momento que ese platito de pasta, sea una pasta italiana o una sopa de pasta líquida, resulta que eso ya tiene proteínas, tiene ácido fólico, tiene zinc, tiene magnesio y tiene todo esto para que me nutra, y la respuesta es sí. Entonces, veamos cómo un producto que pareciera que no tiene mucha relevancia para todos, cuando lo transformas en ese vehículo que es para que llegue a tu casa, y vámonos con el precio, la pasta es de los productos más baratos que puedes hallar y te alimenta bastante bien. De hecho, la cultura de hoy es decir, oye, pensemos en un plato fuerte, a lo mejor pienso en algo que tenga carne, y no es que esté bien o que sea malo que vayas por carne, pero de repente cuando concibes que un plato hecho con pasta y le añades alguna proteína extra como pollo, como res o como pescado, camarón, qué sé yo, resulta que es tan nutritivo y te va a saciar tanto como si hubieras comido otra cosa. Entonces es justamente eso, cómo abrir la experiencia culinaria para decir que hay otros alimentos que además de que nos ayudan, nos aportan alimentariamente mucho para nuestro cuerpo, también nos juega y nos varía lo que cada día podemos comer. ¿Qué te Y parece? entonces el cereales conecta con todos los actores que hay en una cadena, en este ejemplo de la pasta. Es Sí, decir, correcto. Ajá. sabes de dónde viene, decías que con el trigo durum, y de ahí se hace harina. ¿Y quién hace la harina? Ujú. Los molineros, ¿no? Correcto. Hacen sémola en este caso y ya se Ajá. procesa para que se haga en fábrica para que se haga pasta. Ok, ok. Se hace pasta y ¿Correcto? ya después, sí, como decías, hay pasta hecha en México, ¿no? No toda la pasta es, italiana, pues. Sí, no mucho. A ver, fíjate que es algo de lo padre esto. Cuando conoces qué es lo que te comes, y esto puede ser con cada país, ¿eh? No es un ejemplo solo de México. Hoy platicamos sobre México, pero es un ejemplo que se traslada para todos. Tú ubicas en qué cultivo eres competitivamente más hábil y claro que le vas a dar valor y lo vas a traducir en muchas cosas. Y yo creo que ahí justamente la cultura, por ejemplo, del maíz que tenemos en ciertas zonas aquí en México, pareciera que no vemos otros cultivos pero inconscientemente te lo comes diario. Por ejemplo, la gente de la parte del norte, a lo mejor no te habla tanto del pasta, pero sí come lo de la tortilla de harina. Y Sí, claro. culturalmente comen más harina que maíz, ¿no? Sí, sí, Entonces, sí. justamente es eso. O sea, lo que el Instituto de los Cereales hace es cómo te traslado la experiencia de que estás desde el campo para que comprendas desde dónde viene esto y cómo llega a tu mesa. Porque a veces no es que lo hagamos complejo, sino decir, entendamos la importancia que eso llegue. Por ejemplo, si, te pongo otro caso muy rápido, ¿no? Como con el pan. A veces decimos, oye, voy al pan a un supermercado, a una panadería local o una panadería de una gran tienda o de una gran marca o una panadería industrial. Y la gente dice, este pan sabe mejor que este porque lo hacen en el pueblo. Este pan sabe mejor que este porque lo hacen en la gran cadena. Y lo que quiero que se lleven aquí es que la harina que se muele y que se les vende tanto a la panadería grande como la panadería chiquita, como el centro comercial, como el gran panadero industrial, utiliza la misma harina. Ojo, no es la misma en cuestión de que no es igual. A lo mejor yo pido una harina para un tipo de pastel que tiene que tener mucho más proteína, menos proteína, a lo mejor pido que tenga menos cosas para que se amase mejor, o hay harinas mucho más simples para otro tipo de panes, pero vienen de un mismo molino. Entonces tú tienes a un molino que te vende igual esa harina, ¿no? Entonces es un poquito decir, oye, entonces, ¿qué hace que cambie? Y justamente es eso, entender que hay variedades para lo que queremos comer. No es lo mismo esa harina para un pastelito comercial que la harina del hojaldre, que la harina que nos comemos en un bolillo, en un pan blanco. Pero vienen finalmente de una misma fuente. Y lo bonito es visibilizarlo como que viene todo de una misma fuente. Sí, súper bien, muy interesante. Y yo creo que para terminar podemos hablar del evento de mayo, Claro que Luis, sí, claro que de qué sí. se va a hablar, por qué es tan importante y cómo pueden buscar un lugar.
Claro que sí. Ahí te va. Primero, es el 19 de mayo próximo, que es lunes. El evento es de las 8 de la mañana a las 2:30 de la tarde. El evento se llama Cereales, Conversaciones para un Futuro Sostenible. Y justamente en el nombre quiero cubrir cuatro grandes cosas. Quiero cubrir qué va a pasar con nuestro mundo, qué va a pasar con los cereales en un futuro. Segundo, quiero destacar la importancia de la sustentabilidad y estos procesos de economía circular para que comprendamos por qué producimos y donde no solamente se va a quedar con el grano, entran todos los de la cadena, su distribuidor, el que le pone la bolsa, el que le pone papel, etcétera, etcétera, porque son parte de. Y también vamos a hacer este panel con científicos donde van a presentarnos ideas nuevas e innovadoras de cómo poder mejorar, porque algo que yo me he topado es, no podemos creer que el grano que nos comemos hoy es el mismo grano que comíamos hace 5,000 años o 10,000 años. Los granos han tenido una misma evolución y han tenido usos que ahora los hacen o más ricos o los podemos usar de muchas formas más. Entonces, lo que pretendemos es dar una cara y presentarles el Instituto de los Cereales como organismo técnico científico que ha logrado, que ha identificado y cómo ha potenciado una narrativa de por qué tenemos que tener granos dentro de nuestra dieta. Reconozcamos las cosas que también no nos hacen bien o las cosas que no se han hecho bien, reconozcamos también las patologías, porque hay que reconocer, por ejemplo, con el tema del gluten, que es una proteína, no es algo tóxico, simplemente es una proteína que a una parte de la población le genera alergia y a otros en una menor escala, pero ha habido casos de muerte. Entonces, también tenemos que ser conscientes de lo que puede pasar, pero también reconocer esa parte de la fibra, donde hay países que el tema de cáncer, por ejemplo, es porque no comen mucha fibra, al menos de ciertos tipos de cáncer en el colon, o el hecho de la mejor digestión que puedes tener con eso, o el tema de la proteína misma, cómo es lo que te da esa energía para que tus conexiones en las neuronas funcionen bien. Entonces, lo que queremos dar es esa visión. Vamos a tener para cerrar un panel con CEOs de las grandes marcas que nos van a platicar la perspectiva que ellos tienen con lo que producen, con sus panes, con sus galletas, con sus pastas, con sus tortillas, con su masa. Segundo, tenemos este panel que te cuento de científicos de varios órganos, de universidades tanto públicas como privadas, que nos van a dar esa visión de cosas nuevas. El panel de sustentabilidad, donde también los técnicos y expertos de las cámaras y las marcas van a platicarnos cómo podemos hacer posible crecer en ese tema de cómo se está viviendo este cambio de cómo comemos mejor o qué podemos hacer para comer mejor en un futuro. Y vamos a tener una ponencia con una de nuestras expertas, que es la doctora Julia León Cobo, donde Julia nos va a platicar en un análisis dónde hemos comenzado, la narrativa que el instituto ha querido crear y hasta dónde hemos llegado y el mensaje fundamental que hoy queremos dar, que es un mensaje de comamos granos, comamos cereales en todas sus formas, tiene su parte buena, analicemos cómo son parte de nuestra dieta y para esto voy a tener ahí el gusto de hacerles llegar a través de las redes sociales el correo de nuestra sección de alianzas, que se los digo ahora es alianzas@ilcereales.lat, L-A-T, para que puedan mandar un correo. El evento es solo por invitación privada, solamente mandando su petición, van a recibir el registro y ese día van a poder estar conviviendo con técnicos de esta industria, con personas de este campo, que también van a estarnos platicando por qué y cómo hemos llegado a que el mundo produzca cereales. ¿Qué te parece? Súper bien, muy interesante y ojalá se unan todos aquellos interesados que sumen a Lean Cereales y bueno, el beneficio de la alimentación de todos Así los, será, Vale. las personas. Muchas Así gracias. será. Gracias, Vale. Buen día. Gusto verlos a todos.